Todos cometemos errores, es parte de nuestra naturaleza, por cansancio, mala información, ignorancia, desinterés, lapsus de mala memoria, inclinación a creencias personales, etc. De estas, la inocencia por inmadurez, la falta de experiencia, de información, conocimiento, herramientas o tecnología que nos pueda llevar a un error son las que podríamos considerar más justificables. No se suele etiquetar de tonto a quien las comete. El comportamiento estúpido o irracional se considera cuando el sujeto se equivoca aunque cuente con todas las herramientas, información, tiempo, competencias cognitivas, experiencia, las normas y todos los recursos necesarios que tendría una persona medianamente inteligente para evitar o afrontar el problema con éxito. Aún así, si los errores llegan a ser poco frecuentes, podemos llegarlo a entender. Pero es más difícil cuando los errores se convierten en una constante. Cuando alguien de plano no puede o no quiere dejar de hacer lo que sea que esté haciendo que lo lleve al mismo error. A este tipo de persona le solemos poner diferentes nombres peyorativos. Uno de los más comunes es el tonto. El proceso que lleva a una persona a estancarse en un tipo de error no es poco frecuente. De hecho, alguno de nosotros pudiéramos estar estancados o en algún momento de nuestra vida hemos estado estancados en algún tipo de error. Por ello hablaremos de este tema para analizar la anatomía del tonto. Procesos y efectos psicológicos necesarios para que alguien se pueda ganar la etiqueta de el tonto. Pero, ¿qué es ser tonto? La definición más aceptada es una persona con poca inteligencia, es decir, la ausencia o la carencia de inteligencia, dimensión intelectual o razón. También la mal usamos para alguien que es ignorante, inocente, carente de pericia o experiencia en la vida, o que presenta conductas poco reflexivas que se ven manifestadas en una conducta impulsiva. En pocas palabras, la ausencia de inteligencia, definida según el diccionario de la Real Academia Española, falta o escasez de entendimiento o de razón. ¿Por qué el interés en la estupidez o en el tonto? Principalmente porque los errores son muy costosos, en varios sentidos. Cuestan tiempo, esfuerzo, dinero, prestigio, confianza, salud. Llegan a costar vidas, entre otras cosas más. Desde las acciones personales e individuales más insignificantes como escoger qué cocinar en la tarde, hasta las más relevantes como qué carrera escoger, con quién me voy a casar, y errores colectivos o en grupo como la ejecución de una creencia en grupo o los más faraónicos proyectos nacionales se llegan a ver afectados por errores humanos, errores que son costosos, muy costosos. En el afán de entender este proceso que lleva a pagar ese extra de costo por los errores, se han hecho algunos estudios y teorías. Entre las más conocidas, por ejemplo, la de Carlos Cipolla o la de Bonhoeffer, que son bastante interesantes y me gustaría que la habláramos en algún otro video. Y bueno, también por algún tipo de tontería ya o estupidez más de forma individual, que es con la que vamos a empezar, para las que también se han hecho estudios muy interesantes como las que vamos a compartir en los siguientes videos. ¿Por qué las personas inteligentes pueden hacer cosas estúpidas? Esta es una pregunta que el señor Robert Stenberg de la Universidad de Yale estudia y publica en un estudio donde afirman que las personas inteligentes también pueden hacer cosas estúpidas, empezando por creerse demasiado inteligentes como para poder hacer una tontería. Stenberg comenta como anécdota que recibió un email de una persona que le proponía hacerse más inteligente leyendo y memorizando toda la enciclopedia británica. Él pensó que es una forma bastante tonta de hacerse inteligente o una forma muy inteligente de hacerse tonto. Bien, en este caso la sociedad, él concluyó que la sociedad occidental
tiene muchas exigencias que nos pide cubrir. Nos ha enseñado que la inteligencia es un reflejo de una acumulación de conocimientos teóricos y académicos. Las universidades y los sistemas educativos suelen darle premios a los estudiantes o a las personas que memorizan grandes cantidades de información. La misma sociedad los califica de listos a los que parecen tener una enciclopedia en la cabeza, aunque no necesariamente sea un conocimiento práctico. Los tontos aquí no lo son por su falta de inteligencia, sino por la falta de inteligencia creativa, analítica y práctica, la cual esto en conjunto sí genera un beneficio real. Por ello Stenberg llegó a criticar los métodos de educación tradicionales y entre sus trabajos desarrolló la teoría triártica, en la que ve los tres tipos de inteligencia mencionados. La analítica supone una capacidad de captar, analizar, procesar, almacenar y disponer de la información a la mano. Es la más similar a la que podemos encontrar en el sistema tradicional de educación y también es la más medida. Se relaciona con habilidades como el lenguaje, pensamiento, atención, memoria, motivación y también las emociones. Nos ayuda a evaluar si una idea es buena o mala, incluyendo las cuestiones éticas. La práctica la define como una adaptación al medio. Se trata de saber identificar, evaluar, aprovechar las oportunidades y personas que se encuentran en nuestro entorno para nuestro propio bien. Se trata de saber aplicar las ideas en la vida cotidiana. La tercera, la creatividad, es una habilidad que se desarrolla a partir de la experiencia y la solución de problemas no experimentados anteriormente. Es decir, tiene dos partes. La automatización, es decir, de algo que hemos ejecutado muchas veces, tantas que nos llega a permitir hacerla con muy poca atención o reflexión. Y la novedad, que es alguna situación que nunca se ha experimentado por sorpresas de la vida, nos llega a exigir crear alguna solución, alguna nueva conducta para la cual se busca una solución a esta situación o problema. Es decir, nos exige o nos impulsa a innovar y ser creativos. Nos ayuda a generar nuevas y buenas ideas o nuevas y buenas preguntas. Estas tres inteligencias en conjunto pueden usarse para el bien del sujeto y de las personas que le rodean. En cambio, la estupidez es la imperfecta adquisición de conocimiento que no está orientado al bien común. Por ejemplo, pone el autor en su trabajo, un juez que se ve abandonado por su esposa y esto le genera un gran frenesí para vengarse de su esposa. Quiere afectarla a todo costo y con esto pone en riesgo su carrera, su trabajo e incluso hasta su libertad, todo con tal de afectar a su esposa, generando solamente un problema, no solamente para él, para su esposa y beneficio para nadie. Esto es lo que llega a generar el costo de la estupidez humana. Bueno, esta ya pasamos. Y bueno, vamos a continuar. Stenberg propone 5 distorsiones cognitivas que llevan a las personas inteligentes a realizar cosas estúpidas. Stenberg propone 5 distorsiones cognitivas que llevan a las personas inteligentes a realizar cosas estúpidas. La primera es el optimismo no realista. Hablamos de una sobreconfianza. La persona llega a creerse tan inteligente que no cree necesario preocuparse por detalles que podrían oponerse al resultado deseado, por los resultados especialmente de aquellos que son a largo plazo. La siguiente sería el egocentrismo. El sujeto pone toda su atención en sí mismo, desatendiendo su responsabilidad con otros como si sus intereses fueran los únicos importantes, y a veces empieza con buenas intenciones, pero cuando adquiere poder se corrompe. El tercero es el falso sentido de omnisciencia. Cree que lo sabe todo
en vez de saber lo que no saben. Este sesgo cognitivo va muy de la mano con el efecto Dunning-Kruger. Sí, hablamos de manera individual, pero bueno, lo que Stenberg menciona aquí es que un líder o un gobernante suele tener acceso a mucha información, lo que le puede dar un falso sentido de saber más de los demás. Sobre el efecto Dunning-Kruger vamos a hablar un poco más adelante, pero es simplemente creer que sabemos más de lo que realmente sabemos, sin tener una evidencia objetiva que nos dé esta, esta demostración de que sí sabemos lo que creemos saber. El siguiente punto que nos maneja el autor es falso sentido de omnipotencia. Aquí la persona que llega a tenerlo cree tener un cierto poder en su ámbito, creen que esto le puede de alguna forma extender o generar una perspectiva de ser todopoderoso cuando claramente no es así. Es decir, es sobrevalorar nuestras capacidades de poder hacer X o Y cosa mucho más allá de lo que realmente podemos hacer. Es creer que podemos hacer más de lo que realmente podemos. Después nos habla del falso sentido de invulnerabilidad, que por diversas situaciones se llega a tener la perspectiva de que se podría salir con la suya sin ningún tipo de consecuencia o responsabilidad. Hagan lo que hagan, pueden simplemente salir bien librados de cualquier culpa o costo que tenga que tener alguno de sus errores. Y bueno, aquí en México podemos encontrar una larga lista de políticos que tienen esta idea. El autor propone que contra la estupidez el antídoto es la sabiduría, que entrelaza la inteligencia, la creatividad al bien común, en balance con los propios intereses, atendiendo a las consecuencias a corto y a largo plazo. Es lo que propone el autor para contrarrestar este tipo de afecciones que él está proponiendo, estas cinco distorsiones cognitivas. Y bueno, por el momento sería todo. Vamos a suspender el video para no hacerlo demasiado largo. En el siguiente hablaremos de la segunda teoría sobre la estupidez humana.